Muy buenos días, bienvenidos a comenzar una nueva semana con nosotros en la Agenda de MOL TV. Este fin de semana tuvimos elecciones en España. Justamente vamos a dedicar este programa a dar una mirada no solo a los resultados, sino que a lo que pueda ocurrir, cuáles son las implicancias, cuáles fueron las grandes decepciones, los grandes triunfos, qué pasó con las encuestas. Son las preguntas que nos hacemos siempre después de una elección, en este caso, sobre todo viniendo de España, nos interesa bastante más. Estamos junto a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Muy buenos días, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ansiosa porque estábamos esperando estas elecciones. Tuvimos resultados que llamaron la atención para darle una mirada primero amplia. ¿Cuáles son las impresiones generales? Bueno, la palabra que yo creo que reina en España hoy en día es la palabra incertidumbre, porque finalmente después del conteo final de los votos, ninguna de las dos grandes coaliciones, ni la derecha ni la izquierda, logran obtener mayoría. Por lo tanto, la certeza de poder tener un gobierno en el mediano plazo todavía está muy en el aire, y eso sin duda de alguna forma genera algo de inestabilidad para la península ibérica, porque una de las cosas que se habían anticipado en esta elección era que efectivamente luego de un gran triunfo de las últimas elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular más la suma que podría tener eventualmente el Partido Vox iban a entregar una mayoría razonable para poder hacer gobierno en el corto plazo. Eh, Recordemos que España tiene un sistema de gobierno parlamentario. ¿Qué significa eso? Que no siempre gobierna quien tiene más votos. Aquí gobierna la coalición o el partido que logra tener más alianza. Esa es la diferencia con los sistemas que nosotros tenemos más presidenciales. Por lo tanto, habrá que ver en los próximos días cómo se desarrolla esto, qué coalición logra sumar a la reina bonita de este baile, que va a ser un partido independentista, que se llama Junts, Juntos por Cataluña, cuyo fundador paradójicamente se encuentra fuera de España porque está escondido, porque está con una orden de arresto en Cataluña por el intento de independentismo que hubo hace unos años atrás. Entonces, ese partido, con sus 7 escaños, es el que eventualmente puede decidir si gobierna Pedro Sánchez o si nos vamos a unas próximas elecciones. Por eso digo que mucha incertidumbre. Las señales que dio anoche Juntos por Cataluña es que iba a ser muy difícil lograr alianza. Entonces, hoy todo el mundo señala que estamos más cerca de una próxima o repetición de elección a que consolidación de algún gobierno. ¿Cuánto tiempo tienen para ponerse de acuerdo? Para quienes nos A están viendo y más partir, o menos sí, dimensionen de qué estamos El, pro- hablando. el pro- el proceso que viene ahora es que recordemos que España, además de un sistema parlamentario, es decir, no solamente los votos, sino que las alianzas, aquí hay un mecanismo formal que es el rey de España, quien nomina a una persona para que sea de alguna forma aprobada por la Cámara de Diputados, por estos 350 escaños que son los que se eligieron ayer. El Senado en España tiene un segundo plano, es un órgano un poquito más político, más descentralizado y no tiene injerencia en la elección del candidato. Entonces el presidente, el rey de España, propone al Congreso de los Diputados, a la Cámara de los Diputados, esta elección. Y se inicia un plazo desde el día de ayer de 2 meses para poder formar coalición. Eh, ¿Qué pasa si no se logra formar coalición estos 2 meses? Se vuelven a disolver las cámaras y se vuelve a convocar a elecciones generales. ¿Esto es nuevo en España? No, no es nuevo. El 2015 lo vivimos con la elección de Mariano Rajoy, que en ese minuto Ciudadanos, que era un partido más de centro liberal, no dio los votos en la primera instancia y tuvo que repetirse las elecciones. Finalmente, en una segunda elección se abstuvo y finalmente le dio el gobierno a Mariano Rajoy. Pero estamos, como te digo yo, Bárbara, mucho más cerca hoy, puede pasar mucho de que estos 2 meses, pero mucho más cerca de que se repitan las elecciones a que gobierne el Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez. Yo tengo la sensación, Bárbara, que estamos más cerca de esos dos escenarios que del escenario que todo el mundo debiese pensar que debiese gobernar Núñez Feijóo, porque fue efectivamente quien obtuvo más escaños. El Partido Popular obtuvo 136 escaños, 33% de los votos, subió casi más de 40 escaños con respecto a la última elección.
pero lamentablemente la suma de ambos bloques con los 33 potenciales que le podía dar el partido más de extrema derecha, que es Vox, no le alcanza a los 176. La suma de esos dos da 169. Podría eventualmente conquistar dos votitos más, que es de Coalición Canaria y del UPN, que son partidos más cercanos a la derecha, y le daría 171, es decir, le estaría a 5 escaños de la mayoría que requiere. Ya, vamos a ir Eh, profundizando partido por partido porque es interesante ver ese fenómeno y posibles similitudes que veamos con Chile también, pero ¿se esperaba que le alcanzara al PP con Vox para tener estos 176 escaños y le permitiera formar gobierno? la verdad que fíjate que la gran mayoría de las encuestas, la gran mayoría de las encuestas se equivocaron en España, porque casi todas anticipaban que la suma del Partido Popular con Vox iban a dar la mayoría. Yo diría que de las 18 encuestas conocidas en España, 15 anticipaban un triunfo de Vox junto con el PP, y unas tres de alguna forma ajustaban las cifras, pero incluso había encuestas que hablaban de que el Partido Popular podía llegar a ser 160 escaños, y bueno, estuvo bastante lejos. Yo creo los más negativos daban alrededor de la cifra que obtuvo finalmente. Por eso ayer las caras en Génova, que es la sede del Partido Popular, no eran tan alegres, como sí lo eran en Ferraz, que es la sede del Partido Socialista, porque la verdad que obtuvieron una votación bastante inesperada. Les daban alrededor de 108, 110 escaños y obtuvieron 122. Entonces, motivos para celebrar había muchos más en la sede del Partido Socialista que en la sede del Partido Popular. Vamos ahora por parte, el Partido Popular, donde había muchas expectativas de que, tal como dice, le va a ir mucho mejor. ¿Qué pasó ahí? Igual son igual son, entre comillas, grandes ganadores, Sí, crecieron harto, efectivamente, estas son las ingratitudes de la política, sobre de todo de las esta política expectativas. parlamentaria. Efectivamente, porque como te decía anteriormente, el gran ganador en número de votos, en escaños, si tú lo comparas con la última elección general, sin duda es el Partido Popular, que aumentó más de 40 escaños. El PSOE aumentó dos y los demás partidos casi todos cayeron en votación. Es decir, la gente, en un ambiente de polarización, como lo que está viviendo España, optó otra vez por los bloques tradicionales, cuando Partido Socialista y Partido Popular, a contrario de las grandes... No, lo que sucede, Bárbara, es que hace tan solo unos meses atrás, el 28 de mayo, tuvimos elecciones municipales y elecciones autonómicas en España. Y ahí hubo un castigo muy potente para la coalición que gobierna actualmente, que era el Partido Socialista, junto con Unidas Podemos, que en esta elección se cambiaron de nombre, tuvieron un nombre distinto en esta elección general, con triunfos muy, muy importantes, como el de Díaz Ayuso en Madrid, en la autonomía, Almeida en Madrid. Entonces, se anticipaba una especie como de marea azul en esta elección, que el Partido Popular iba a consagrar otra vez el triunfo obtenido en la última elección. Ahora, elementos, bueno, varios, yo diría que varias cosas. Pedro Sánchez es un tipo que sabe de política, o sea, es un O sea, tipo, aquí queda como bien en eh, evidencia, dio vuelta a un exacto, escenario bien adverso. y él tomó una decisión al día siguiente de esa derrota muy drástica, que fue adelantar la elección, disolver las Cortes. En el sistema parlamentario el presidente tiene esa iniciativa, anticipando que probablemente si se alargaba el periodo de elección hasta fin de año, él podía tener un escenario más complejo. ¿Por qué? Porque efectivamente la situación económica de España, si bien pasa por muy buenos momentos, es un país que está creciendo, tiene una inflación bien acotada, pero tiene un nivel de deuda pública muy importante. Entonces, de todas maneras, igual eso podría tener consecuencias en el mediano plazo. Y él adelanta, en el fondo, esta elección. Y además la adelanta por un periodo de vacaciones. En España, la elección se desarrolló como si en Chile votásemos a finales del mes de enero, es decir, él apostó a que iba a movilizar él iba a tener más capacidad de movilizar que la que tiene la derecha. Eh, entonces hizo esas dos grandes apuestas y finalmente el resultado, de alguna otra forma, le dio la razón. Ahora, ¿qué pasó también con el Partido Popular? Yo creo que el Partido Popular tuvo algunos errores. El primero, y sin duda, que no es atribuible al Partido Popular propiamente tal, es que a nivel de municipios,
el Partido Popular se vio en la obligación también de en algunos ayuntamientos, gobiernos locales, de pactar con Vox para poder tener mayoría. En gran parte de esos ayuntamientos, las primeras medidas que tomó Vox fue de alguna otra forma medidas muy radicales, como silenciar, por ejemplo, unidades que son más históricamente de izquierdas. Por ejemplo, silenció obras de teatro, canceló obras de teatro que se unieron a la causa LGTB. Entonces, de alguna otra forma, radicalizó un poquito también el discurso. Ahora, ¿qué tipo de pactos? Pactos porque uno puede pactar por omisión, puede hacer pactos y juntos en una misma lista. ¿Qué tan unidos estuvieron ahí el PP con Vox? Pactos por conveniencia. En algunos ayuntamientos necesitaban los votos de Vox, en otros no. Y en eso la misión también sirvió. En los pactos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en donde se tuvo que sumar, la primera medida que tomó Vox fue cancelar una obra que hacía referencia al lesbianismo. Eh, y eso de alguna forma golpeó mucho y movilizó mucho. Son causas que movilizan a sectores que tienen identidades más de izquierda. Y yo te voy a decir que las últimas 2 semanas de Núñez Feijóo no fueron buenas semanas. Núñez Feijóo pertenece a una línea del Partido Popular que ha estado alejado de los escándalos que habían estado, el caso Gürtel, que habían estado vinculados a temas de financiamiento de la política. Pero él justamente le descubrieron la última semana unas fotos de comienzo de su carrera política asociada a un conocido narcotraficante. Él de alguna forma se disculpó diciendo que no sabía, que no tenía idea, pero eso de alguna forma empezó a golpear también una, una identidad que no estaba dañada. Y además, yo creo que eso es un error. Él se ausentó de algunos debates donde participaban los candidatos más relevantes. El debate más relevante, donde estuvo Pedro Sánchez, Rosana Díaz, Santiago Pascal, él no participó, se restó de él. Y eso de alguna forma le costó. Y participó además en una especie de cara a cara, que es cuando se entrevista con una periodista, que fue en la cadena Uno, que es una de las cadenas bastante seguidas, donde se enrostró una discusión con la periodista, haciéndole ver que ella estaba equivocada y finalmente Núñez Feijóo era quien no manejaba las cifras exactas de un tema vinculado a las pensiones. Y por supuesto eso se replica, se replica, se replica, y suman el tema de las fotos narcotraficantes, la ausencia de otro debate, etcétera, y la capacidad movilizadora que tuvo Pedro Sánchez las últimas 2 semanas también, que como digo, es un político de toro y lomo, que finalmente ellos hablan de una especie de remontada y de alguna otra forma le dio la razón. Entonces yo diré que la alianza con Vox, la ausencia y algunos errores de campaña mermaron la capacidad de Núñez de Feijóo de terminar con los últimos 100 metros con una energía que permitiese llegar a esa votación que estaba buscando, y despertó también las huestes del Partido Socialista, que se movilizaron sin duda la última semana. Y uno puede quizás encontrar paralelos con acá, bueno, en realidad en todas partes, pero es difícil la postura porque necesitan igual a Vox, no les alcanza, o en ningún caso le hubiera alcanzado al PP solo para tener 176 escaños. El punto es cuánto para poder conseguir o acercarse a ellos termina jugándole la mala pasada y por el contrario movilizando a los contrarios que lo único que quieren es frenar a la derecha o a la extrema derecha. Por eso Núñez Feijóo apostó mucho a la votación para el Partido Popular, en merma de Vox. En el fondo, ¿qué hubiese pasado? Y aquí hay otro problema, en el fondo, el Partido Popular obtuvo 33,33% de los votos y el Partido Socialista el 31% de los votos. O sea, la diferencia tampoco es muy alta. Si esa diferencia hubiese sido más elevada, y el Partido Popular hubiese obtenido un número de escaños mucho más importantes, aunque no lo hubiese alcanzado la totalidad y le hubiesen faltado pocos escaños, la presión contra Pedro Sánchez de ceder, de abstenerse, de darle el paso a quien tenía una holgada diferencia con él, hubiese sido más importante. Hoy esa diferencia no existe, que fue un poco lo que le sucedió a Rajoy en su primera. Él tampoco tenía los votos de la mayoría absoluta, pero la diferencia era muy importante en su minuto. Y hoy esa diferencia no está. Por lo tanto, la presión que eventualmente podría tener Pedro Sánchez para decir, ¿sabe qué? Usted perdió y perdió bien. Por tanto, omítase, absténgase, para que el gobierno pueda seguir avanzando y gobierne a quien lo derrotó en las urnas.
pero hoy en día la pequeña diferencia que existe no le da esa legitimidad a Núñez de Feijóo como para eventualmente tener esa, digamos, capacidad ética o moral para enrostrarle el triunfo. De hecho, eso trató de hacer anoche en su discurso, decirle, aquí hay un ganador claro, que fue el Partido Popular, que obtuvo tanto escaño y tanta votación. Ojalá que el socialismo, que los moderados entiendan la importancia de esto y den paso a quien legítimamente ganó. Ahora, eso, o sea, uno puede entender cómo perjudicó esto al PP y quizá le mermó un poco su capacidad de crecimiento, pero ¿cómo se explica entonces el desplome de Vox? Porque perdieron 19 escaños. Bueno, por varias razones. O sea, parte de la votación de Vox se fue al Partido Popular. O sea, eso no cabe la menor duda. Y ahí también tú explicas el aumento de los escaños que tuvo el Partido Popular. No siempre la cantidad de votos o de escaños, acuérdate que estamos hablando de un sistema proporcional, por lo tanto altera la representación y puede que la votación que le transfirió Vox le sirva mucho más al Partido Popular porque es más mayoría. Entonces, eso sin duda, el extremismo que pudimos ver en Vox, en muchas de sus políticas públicas y en muchas de sus partes programáticas, afectó finalmente a un país y a una zona del mundo que tiende a ser moderada. España, desde el retorno a la democracia, ha sido gobernado solo por dos partidos, o el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español. Y pese a que han habido ciertas surgimientos de algunos elementos que tienden a ser más de extremos, finalmente terminan capsulándose en una minoría. Hoy Sumar también, que es la izquierda, también es una minoría. O sea, perdió 8 escaños con respecto a la última y se quedó en 31. Entonces, finalmente, la sensación es que frente a un ambiente muy polarizado, la sociedad tiende a confiar por los votantes o por los sectores que son más moderados. Alguien dice más vale diablo por conocido que por conocer. Eh, pero finalmente, de alguna forma, las políticas extremas de Vox golpearon. Ellos tuvieron la energía para en un minuto contrastar la izquierda que representaba a Pablo Iglesias, eh, que hoy ya no está, porque de hecho Rosana Díaz, quien de alguna forma vino a reemplazar a Pablo Iglesias, es una persona un poquito más moderada, con una visión incluso hasta más alegre de la vida que la de Pablo Iglesias. Se acabó ese enemigo, por lo tanto el enemigo de Vox se tiende a alguna forma a confundir. Y el electorado finalmente, yo creo que se fue traspasando al Partido Popular, que significaba una posición que representaba los valores tradicionales de España, pero en muchos temas era más moderado. Ahora, la llave la terminan teniendo ahora los partidos más nacionalistas, pensando justamente en esto, que los grandes o encuentran un espacio con ellos para poder sumar los votos o van a tener que convocar otras elecciones. Finalmente se agotó bastante la llave. Por el fondo, la llave hoy la tiene un partido independentista de Cataluña, que se llama Junts, Juntos por Cataluña, que fue fundada por Carles Puigdemont, que como te dije, te decía anteriormente, está en Bélgica. Porque el presidente Sánchez durante su gestión ya pactó con los otros partidos. Entonces, no sería, ya pactó en temas de presupuesto, que de alguna forma finalmente igual tuvo un costo para el político, eh, pero ya para él no sería nuevo firmar con partidos independentistas del País Vasco o de Galicia, eh, pero sin duda esto sería la novedad de tener que coordinarse con un partido que promueve la independencia de Cataluña. Este es un partido bien particular porque tiene ideas bastante liberales en lo político, en lo económico, pero promueve la independencia de Cataluña. Por lo tanto, eh, eso hace bastante poco probable que pueda pactar con quienes políticamente quizás tenga más identidad que el Partido Popular o Vox. O sea, con Vox ninguna posibilidad. Y con el Partido Popular bastante menos. O sea, bastante podría, pero muy difícil. Se le ve más cerca del Partido Socialista Obrero, dado que va a firmar con, muy probable que tenga pacto con otros partidos más independentistas de otras regiones autonómicas de España. Pero la sensación del discurso que vimos anoche de la presidenta de este partido es que finalmente no están dispuestos a transar mucho con Pedro Sánchez. Eh, y saben que ellos tienen la llave para una nueva elección. Y como te dije yo anteriormente, eh, si tú me pidieras apostar hoy en día, yo creo que estamos más cerca de una nueva elección que de un gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, también Ahora, creo que estamos... ¿Mm?
mirando el fantasma o la imagen, el fantasma quizás de y Ayuso, qué pasa con eso? ¿Cuánto pudo haber afectado o no, o cuánto pudo haber incidido Isabel Díaz Ayuso? Isabel Díaz Ayuso, Bárbara, yo creo que es de los liderazgos más potentes que tiene el Partido Popular. Eh, y de hecho anoche, en algunas escenas del discurso de, de Núñez Feijó, se escuchaba muy fuerte el grito de Ayuso, Ayuso por detrás. Eh, Ella, por un tema personal, estuvo muy alejada de esta campaña y yo creo que eso también le restó punto al Partido Popular porque es una persona con mucha energía, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Ella perdió un hijo durante el último mes, entonces la obligó a alejarse de la contienda electoral donde ella es muy potente. Eh, yo creo que si Núñez Feijóo no logra consolidar gobierno, eh, es muy probable que la próxima candidata o líder del Partido Popular la asuma Isabel Díaz de Ayuso, eh, que como te dije, está hablando en buen chino, está a la guaita y expectante de lo que puede pasar. Ella ha sido muy leal con la campaña de Núñez Feijóo, pero no esconde sus aspiraciones para dirigir en particular y eventualmente tampoco España. O sea, hay un personaje que hay que tener en la mente. ¿Se puede hacer algún paralelo? Me pregunto esto porque siempre en Chile estamos mirando lo que pasa en España, de alguna manera nos sentimos reflejados, viene como un adelanto de lo que nosotros también hemos vivido. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué lecciones se pueden sacar? ¿O a qué cosas podemos estar atentos como eventuales tendencias que aquí se puedan replicar? Yo creo que, bueno, hay varias conclusiones que podemos sacar, pero no sé si adelantar escenario. Tenemos ciertas similitudes, pero no somos parecidos. La primera es que sobre todo, bueno, en sistemas de voto voluntario, las encuestas tienden a confundir a veces al electorado. Nosotros hemos aprendido mucho de eso, hemos ido puliendo, pero ahora, bueno, nosotros pasamos a voto, a voto, ¿cómo se llama? A voto obligatorio, lo que te hace de alguna forma anticipar un poquito más la elección. Ellos tienen voto voluntario. Entonces, las encuestas siempre no son tan confiables. Y lo tercero que yo creo que es muy relevante y es muy importante es que en escenarios, y eso por eso quiero de alguna forma destacarlo, en escenarios polarizados, que es un poquito lo que se está viviendo en el país, los extremos de alguna otra forma van perdiendo la fuerza porque la gente prefiere de alguna forma evitar dicho conflicto y moderar su voto. Entonces, Es como que van de vuelta, porque en algún momento se polariza y la gente vota por los extremos. o las élites empiezan de alguna forma a polarizarte, o las élites empiezan a polarizarte. Efectivamente, cuando empieza a ver la política pública, el desarrollo, el poco diálogo, el poco avance, la gente finalmente, frente a seguir manteniendo ese estado de polarización, prefiere de alguna forma centrarse en la moderación y en los votantes que son o los bloques que son más moderados. Entonces, de alguna forma, ¿podríamos replicarlo? Sí, podríamos empezar a mirar. Ahora, nosotros no tenemos partidos tan extremos como los tiene España. Vox no es lo mismo que Republicano. El Partido Popular no es lo mismo que Chile Vamos. El Partido Socialista Obrero sí tiene una cierta identidad, pero existen matices de diferencia. Pero la gran lección es que aquí efectivamente la ciudadanía o el ciudadano medio frente a polarizaciones de alguna forma prefiere ir buscando el centro. La teoría como del votante medio que llamamos ciencia política que efectivamente se busca consolidarse para el centro. ¿Y qué pasa con Podemos? No se habla nada de Bueno, Podemos últimamente. no, es que Podemos Podemos descansa en paz. En esta oportunidad, efectivamente, Podemos fue un proyecto liderado por Pablo Iglesias, bastante un líder de quien fuera el Frente Amplio. Pablo Iglesias se recluyó, está en la universidad escondido, y hoy en día las fuerzas de izquierda armaron un bloque común que se reunieron todas otra vez como una especie de Frente Amplio y le cambiaron de nombre, se llaman Sumar. Entonces, han habido distintas polémicas vinculadas a los personajes de Podemos. De hecho, Irene Montero, que es una vicepresidenta de Pablo Iglesias, que es la pareja, perdón, de Pedro Sánchez, que es la pareja de Pablo Iglesias, que fue la promotora de un proyecto de ley muy polémico en el gobierno de Pedro Sánchez, que es la ley que trataba de castigar a los abusos sexuales, finalmente
salió una ley que trajo una peor consecuencia, porque dejó en libertad a muchos castigados por delitos sexuales. Ella tuvo que esconderse, no apareció en ninguna lista, en ninguna campaña. Entonces, lo que se hizo Podemos es que se diluyó en una nueva agrupación de partidos de izquierda que se llama Sumar, que lidera Rosana Díaz, que es la actual ministra del Trabajo de Pedro Sánchez. Podemos, de alguna forma, tuvo un fracaso rotundo, fue uno de los partidos españoles que frente a una crisis económica tuvo una escalada gigantesca, pero finalmente el poco sustento, la poca realidad, el extremismo de alguna de sus medidas hizo que finalmente desapareciera. Ya, Sumar, que esta nueva mezcla refundada o remezclada de Podemos tuvo 31 escaños, a menos que Vox. Tuvo menos que Vox, y si tú comparas Sumar con la última elección de Podemos, también tuvo 7 escaños menos de la anterior. Entonces finalmente también tuvo un castigo al igual que lo tuvo Vox Ya. en esta elección. Entonces, nada definido, nos quedamos con esta noticia en desarrollo porque vamos a tener que ver si son capaces de formar gobierno o bien, como dice, eventualmente convocar a nuevas elecciones. Parte el reloj, empieza a avanzar y quedan 2 meses para que se pueda formar gobierno. Yo insisto, estamos más cerca de tener una nueva elección que de tener gobierno, pero en el caso de tener gobierno, yo creo que las posibilidades están más abiertas para Pedro Sánchez que para Núñez Feijóo. Él sale muy fortalecido, dado lo que estamos hablando, dado el escenario, dado los resultados, al final uno no mira solo las cifras de resultados, sino las expectativas con lo que realmente pasó. Coincido contigo, las expectativas en el fondo aquí muestran a un Pedro Sánchez absolutamente recompuesto, resucitado, que celebraba el resultado ayer en Ferraz versus un Núñez Feijóo que lo daban todos por ganador el día de ayer y que finalmente al parecer va a tener que esperar a que sea otra persona probablemente del Partido Popular que encabece el proyecto finalmente para poder recuperar el gobierno de España. O sea, insisto, estas son las cosas de la política que a veces no puede entender. Gran triunfo en escaños, gran triunfo en votación, pero finalmente las expectativas y el resultado juegan en contra de Núñez Feijóo. Vamos a quedarnos entonces atentos. Muchas gracias, Rodrigo, por conversar con nosotros. Veremos qué pasa en estos 2 meses. Bueno, estaremos atentos de lo que pasa en España. Ya, pues, muchas gracias. Los dejamos todos invitados a seguir esta noticia, todo lo que ocurra entre medio, por supuesto, con nosotros aquí en emol.com.